¿Alguna vez has estado tocando y de repente cometes un fallo y ya no puedes pensar en otra cosa? Te quedas dándole vueltas mentalmente mientras sigues tocando. Y claro, empiezan a salir más y más fallos. Y al final, esa pieza que sabías acaba en caos. Todo por un pequeño error que a lo mejor nadie había notado. A mí me ha pasado muchísimas veces. Y lo peor es que cuando terminaba le preguntaba a quien estaba escuchando: oye, ¿tú has notado el fallo del principio? Y muchas veces me decían: ¿qué fallo? Ahí fue cuando me di cuenta de una cosa: no todos los fallos son iguales. Y lo que para mí era un desastre, para los demás a veces ni siquiera existía. Así que empecé a pensar en cómo clasificar esos errores. Una forma simple y rápida que me ayudara a decidir en el momento si debía seguir o parar y repetir desde el principio. Y así fue como se me ocurrió este sistema de 3 niveles de fallo. No es oficial, no está en ningún libro, es cosa mía. Pero a mí me ha ayudado muchísimo a tocar con más confianza y con menos ansiedad. Y lo mejor es que es tan fácil que puedes aplicarlo desde el primer día que empiezas a estudiar una pieza. Así que vamos a ver cómo funciona. Empezamos con los fallos más pequeños. Fallos de nivel 3, que yo llamo fallos fantasma. Los llamo así porque solo tú puedes verlos. Tú lo notas, sabes qué ha pasado, pero para el resto del mundo no hay rastro de nada. Es ese tipo de fallo en el que si no dices nada, nadie lo percibe. Y aún así, tú por dentro lo has vivido como si alguien hubiera tocado una bocina en mitad de un concierto. Ejemplos de fallo fantasma podrían ser: rozar ligeramente la tecla de al lado sin querer, olvidarte de una nota que no es la tónica en un arpegio, tocar una nota con muy poca fuerza y apenas suena, entrar una fracción de segundo antes o después. Y esto es importante: este tipo de fallos solo aparecen cuando ya tienes un cierto nivel de dominio en la pieza. Si has visto mi vídeo sobre los 5 niveles de aprendizaje, estos fallos aparecen cuando estás en un nivel 4 o a veces incluso con un nivel 5. Es decir, cuando ya te sabes el tema bastante bien, pero se te escapa algo de forma puntual. ¿Y cómo saber si es un fallo fantasma cuando estás tocando? Hay un truco muy simple. Pregúntate a ti mismo: ¿esto ha sonado mal o solo lo he notado yo? Si dudas, posiblemente sea un fallo fantasma. Otra pista es que cuando sigues tocando, el resto de la pieza fluye con normalidad. También podría suceder que un músico experimentado o alguien que conoce el tema muy bien lo detecte. Pero incluso en esos casos no les parece grave o raro. Es más, si no dices nada, puede incluso pensar que es un toque personal. Entonces, ¿cómo debes reaccionar ante un fallo fantasma? Si estás estudiando, puedes volver a tocar todo el compás o sección, pero sin necesidad de centrarte solo en la parte del fallo. Simplemente repítelo a un tempo normal, buscando naturalidad. No te obsesiones, no es una alerta roja, es más bien un aviso de: por aquí tengo que repasar un poquito. Y si estás grabando o tocando delante de alguien, lo mejor es hacer como si no hubiera pasado nada. Literalmente. No pongas caras de sorpresa. No levantes las manos del teclado como si se hubiera roto. No frunzas el ceño. Sigue tocando. Porque este tipo de fallos solo son un problema si tú los haces visibles. Y si los ignoras, es como si no hubieran existido. Luego están los fallos que sí se notan. No tanto como para parar el mundo, pero lo suficiente como para que te quedes con la mosca detrás de la oreja. Lo has tocado, has seguido, pero algo dentro de ti te dice: esto no era exactamente así. Los fallos de nivel 2 o fallos poltergeist. El público nota que ha pasado algo raro, pero no saben exactamente qué ha sido. Hay movimiento, sonidos inusuales, un pequeño sobresalto, pero no se llega a romper nada. Si lo gestionas con calma, pasan como un efecto especial inesperado. De hecho, el público podría pensar que es un error, o a veces creen que simplemente lo has interpretado así porque has querido. Tu estilo, tu rollo. Y lo mejor, si no lo rompes tú con tu cara o con tu actitud, nadie te va a decir nada. Ejemplos típicos de fallos poltergeist: tocar una nota incorrecta que no suena disonante, cambiar sin querer el ritmo de entrada a una frase, olvidarte de la nota tónica en un arpegio pero tocar las demás, entrar un poco antes o un poco después del resto de la banda si estás tocando en un grupo. En resumen, el fallo se percibe, pero no rompe la canción. Es como si tropezaras con una alfombra, pero sin caerte. Ahora bien, ¿cómo lo reconoces tú en el momento? Porque claro, no vas a estar mirando al público para ver si alguien dice algo. Aquí tienes algunas señales internas. Se ha notado mucho, pero el resto de la pieza sigue fluyendo con normalidad. De hecho, puedes seguir tocando sin perder el hilo, sin desconcentrarte. Aunque no fuera lo que estaba escrito en la partitura, suena razonable. Casi podrías decir que ha sido una versión libre y oye, cuela. Si estás estudiando y tienes un fallo así, lo que significa es que esa parte aún no la tienes bien. Hay que afianzarla. Probablemente estás aún en un nivel 3. Ya puedes tocarlo,
pero aún fallas. Mi consejo es que vuelvas a esa sección y trabajes muchas repeticiones a un tempo real. Si puedes, con un metrónomo. No necesitas desmontar toda la pieza, solo reforzar los cimientos. Y si estás tocando en público, lo más importante es mantener la compostura. Nada de parar, ni pedir perdón, ni hacer caras raras. Sigue con seguridad, porque aunque alguien haya notado que algo salió distinto, si el resto suena bien, el fallo se difumina. Y si alguien te pregunta, siempre puedes decir: era mi versión personal. Funciona mejor de lo que parece. Así que ya lo sabes, los fallos poltergeist se notan, pero no son el fin del mundo. Solo tienes que asegurarte de que no crezcan hasta convertirse en un fallo del siguiente nivel. El fallo de nivel 1. El fallo apocalipsis. Aquí todo el mundo lo nota. Rompe la pieza, interrumpe el flujo y obliga a parar o a reiniciar. Es como si hubieras invocado accidentalmente al Kraken en mitad del concierto. Este tipo de errores son imposibles de disimular. Se notan, se sienten y normalmente rompen totalmente la pieza. Aquí el público no duda si ha habido fallo o no, lo saben, y ha sido tremendo. Algunos ejemplos de fallos apocalipsis son: pararte en seco en mitad de una frase, tocar un acorde completamente equivocado que suena disonante y chirría como un gato afónico, perderte y no saber por dónde seguir, confundir una parte con otra. En resumen, estos fallos sí rompen la música, pero si te suceden cuando estás estudiando, estos fallos son oro puro. Son tu radar. Te están diciendo exactamente dónde está el punto débil. Y aquí no vale con tocar el tema entero una y otra vez esperando que ahora no te pase. Aquí hay que ir directos a la zona del fallo, aislarla, analizarla y trabajarla. Como ya expliqué en el vídeo de los 5 niveles de aprendizaje, si esto sucede seguramente estés en un nivel 1 o 2. Quizá para no todo el tema, pero solo para este compás o grupo de notas. Así que toca fragmentar, ralentizar, separar manos si hace falta y construir desde cero. Y si te pasa en público, ahí ya depende. Si estás tocando para amigos o conocidos, lo normal es parar, sonreír, pedir perdón y volver a intentarlo. Ahora bien, si estás en un contexto más formal, lo ideal es tener un plan de emergencia. Una frase musical desde la que puedas retomar si te pierdes. Una salida elegante. O incluso saber rendirse con estilo. Lo importante aquí es no fingir que no ha pasado nada. Porque sí ha pasado. Y el público lo ha notado. Eso sí, si lo gestionas bien, podría ser una oportunidad. Porque no se trata de no fallar nunca, sino de aprender a reaccionar cuando fallas. Así que recuerda, los fallos apocalipsis son serios, pero también son los que más te enseñan. Y cuando antes los ataques, antes desaparecen. Pero hay algunas cosas más que creo que es importante mencionar sobre los fallos. La primera es esta: vas a tender a exagerarlos. Como pianista principiante, y esto nos ha pasado a todos, lo más probable es que pienses que un fallo fantasma sea un fallo poltergeist. Y que un fallo poltergeist sea un fallo apocalipsis. Vamos, que cualquier cosa que se salga del plan, en tu cabeza va a sonar como si fuera el fin del mundo. Y claro, ¿qué pasa si confundes un fallo leve con uno grave? Que probablemente te pares pensando que has destrozado la pieza, cuando en realidad podías haber seguido perfectamente. Por eso es tan importante practicar esta clasificación mientras estudias. Así vas entrenando tu oído y tu criterio para distinguirlos. Otra cosa a tener muy en cuenta es lo que se llama el síndrome del falso impostor. Cuando tocas para pianistas más expertos que tú, los fallos pueden parecer más evidentes. Pero eso no significa que tu fallo haya sido más grave. Un fallo poltergeist seguirá siendo un fallo poltergeist, aunque lo escuche un profesor de un conservatorio. Y al revés, si tocas para tu familia, para amigos o para grabarte tú solo, la mayoría de las veces el nivel de exigencia del público será mucho más bajo que el tuyo. Y eso está bien, porque significa que tú notas los fallos mucho más que ellos. Así que, relájate. También hay que decirlo, los fallos suman. Un fallo poltergeist aislado, no pasa nada. Pero si empiezas a acumularlos uno detrás de otro en cada compás o frase, al final el conjunto suena roto. Y todo se convierte en un fallo apocalipsis. Lo mismo sucede con los fallos fantasma. Si cada compás tiene algo raro, aunque sean cosas pequeñas, al final el oyente se da cuenta. Es como el goteo continuo de un grifo. Una gota suelta no te molesta, pero 3000 acaban por volverte loco. Por eso, si estás tocando en público o grabándote y el tema está lleno de fallos leves, tal vez lo mejor sea parar y empezar de nuevo. Ya lo dijimos antes, con una sonrisa, con una excusa amable y sin dramas. Y por último, algo fundamental: no menciones los fallos si nadie te los ha señalado. Esto no es para mentir o para hacerte el interesante, es para aprender a no darles más importancia de la que tienen. Si grabas un vídeo y lo subes a internet,
no pongas en la descripción: bueno, esto está lleno de fallos, pero ahí va. Y si tocas para alguien, cuando termines no digas: uff, fatal, me he equivocado en 1000 sitios. Porque lo más probable es que el público ni siquiera los haya percibido. Y tú, al decirlo, les estás enseñando dónde mirar. Si alguien te dice: oye, ¿te falló algo en esa parte? Entonces sí, puedes comentarlo, pero con naturalidad. Y si fue un fallo apocalipsis, como dijimos antes, lo mejor es tener una respuesta preparada con naturalidad y sentido del humor. Pero si nadie dice nada, tú sigue adelante, sin darle importancia, como si todo hubiera sido perfecto. Porque a veces la mejor forma de que un fallo desaparezca es simplemente no prestarle atención. Así que ya lo sabes, no se trata de tocar perfecto, se trata de aprender a convivir con los fallos, entender qué fallo es cada uno y sobre todo saber reaccionar cuando aparece. Porque fallar, vas a fallar, pero si sabes identificar el tipo de fallo, ya no es un desastre. Es una oportunidad para mejorar. Y cuanto más practiques esta escala de clasificación de fallos mientras estudias, más rápido la aplicarás cuando estés tocando. Hasta que llegue un momento en el que, aunque algo no suene como esperabas, no te frenes, no te bloquees y simplemente sigas tocando. Que al final de eso va todo esto de la música, ¿no? De disfrutar el proceso y de aprender. Y de no dejar que un fallo pequeñito te arruine una interpretación que por lo demás seguramente estaba sonando genial. ¿Y tú? ¿Cómo sueles reaccionar cuando cometes un fallo al tocar? ¿Te bloqueas o consigues seguir adelante? Os leo en los comentarios.